Fuimos alrededor allí a la antigua ciudad ayer y mirábamos abajo sobre el jardín de Getsemaní. Nos dieron una pasada por el lugar de la calavera y yo quería ir más adelante a la tumba del jardín. Solo pensaba en leerles algo de eso, pero ellos se sentían muy fatigados para que lo hiciera. Bien, pensé que solo le leería un poco hoy de eso. No como un estudio bíblico ordinario, definitivamente, pero pensé que abordaría esto hoy. El asunto es que ellos habían tomado con Jesús la Pascua final que había tenido Jesús con sus discípulos y tomaron la Pascua en el tiempo en que siempre lo hacían. Él fue asesinado ese mismo día, pero fue asesinado tiempo después de lo acostumbrado, del día. Los romanos lo llevaron a la muerte y no lo hicieron en el mismo tiempo exacto acostumbrado. Pero lo que Cristo hizo con la Pascua, lo hizo a la misma hora del día en que siempre se había hecho, justo después del ocaso. En aquel ocaso comenzó la Pascua. Bien, el siguiente día era el día sábado anual siguiente a la Pascua. Pero eso no comenzó hasta después del otro caso, 24 horas después. Mucha gente se ha confundido con eso y no puede ser de otra forma. Bien, después de la Pascua, Cristo les habló bastante rato en capítulos 15 del libro de Juan. Ustedes lo saben, y en el capítulo 16. Luego, en el capítulo 17 de Juan, se registra la oración final de Jesús al frente de ellos. Luego ellos salieron del jardín de Getsemaní. Bien, eso fue señalado a nosotros ayer. Es abajo cuando ustedes van por el camino, por la parte de arriba del templo, y entre allí y el monte de los olivos, ustedes se miran abajo, bien abajo, y hay algunos hermosos árboles de olivo a lo largo allí. Y ese es el jardín de Getsemaní. He estado en ese jardín y es todavía hasta este día un lugar hermoso. Algunos de esos árboles estaban allí en el tiempo de Cristo, porque los olivos han de ser justo casi los más antiguos de todos los árboles. No sé si llegan a ser tan viejos como los rojos árboles de secuoya o no. Las secuoyas rojas crecerán hasta ser de 4,000 años de edad. Pero los olivos, las ramas altas finalmente crecen y se rompen y caen. Pero las raíces y todo, y las ramas del tronco permanecen. Y un nuevo tronco sale y nuevas ramas. Y tiempo tras tiempo eso pasa. Ellos continúan viviendo por mucho, mucho tiempo. Así que los olivos tienen un uso especial. Esa es otra razón por la que el aceite de oliva es con frecuencia tipo del Santo Espíritu de Dios, porque procede del árbol de oliva que tiene casi vida sin fin. Ustedes ven que tiene una vida muy, muy prolongada, y el Espíritu de Dios es un tipo de vida sin fin. En fin, mientras estábamos en el jardín de Getsemaní, voy a retomarlo justo allí, en ese punto, en el capítulo 18 de Juan. Cuando Jesús habló esas palabras, avanzó con sus discípulos sobre el arroyo de Cedrón. Bien, eso es abajo en el fondo. Es una pequeña fuente que corre abajo allí, al fondo, entre el Monte de los Olivos y el camino donde estábamos cuando íbamos pasando por el monte del templo allí. ¿Dónde estaba el jardín? Bien, Mateo o Marcos o Lucas mencionan que eso es el jardín de Getsemaní. Y hay algunos hermosos árboles de olivo y muy antiguos árboles de olivo allí, en el cual entró Jesús con sus discípulos. Y Judas también, el que lo traicionó, conocía el lugar, porque Jesús con frecuencia iba y venía con sus discípulos. Judas, pues, habiendo recibido una banda de hombres y oficiales, desde sacerdotes principales y fariseos. Pero recuerden que allí había hombres religiosos que querían matar a Cristo.
Voy a tomar solo un minuto ahora para explicar eso. Jesús vino predicando el Evangelio del Reino de Dios. Un evangelio en que el reino de Dios va a gobernar a todas las naciones de la tierra. Y todos los gobiernos que han de existir sobre la tierra en ese tiempo llegarán a ser gobernados por el reino de Dios y por Cristo. Bien, los fariseos y muchos de los saduceos tenían oficios políticos. En ese tiempo, el Imperio Romano gobernaba el mundo. Y cuando Israel originalmente en esta tierra, y antes de que las 10 tribus fueran sacadas y todo eso fue antes aún del gran imperio de Babilonia, el primer imperio mundial que había sido formado. En otras palabras, eso fue más de 700 años antes. Así que muchas de esas cosas han pasado por el tiempo de Cristo. Y el Imperio Romano estaba ahora gobernando. El Imperio Romano puso a los fariseos, una denominación religiosa o secta del judaísmo, y los puso en oficios de gobierno en los más bajos escalones oficiales para gobernar a la gente. Ellos enviaban un gobernador, o el que con frecuencia llamaban el rey local, como Herodes fue, para gobernar. Y tenían allí 2 o 3 tropas de soldados puestos allí en diferentes lugares, solo para el caso en que fueran necesitados. Pero ellos en verdad nunca necesitaron usarlos. Sé que ellos esperaban que no necesitaran usarlos, y en verdad nunca necesitaron usarlos. Pero ellos los pusieron en todos los muchos bajos oficios de gobierno, pusieron a los fariseos y saduceos. Bien, eran empleos bien pagados, y eso les dio gran prestigio. No solo eran líderes espirituales, sino líderes de gobierno. Y pensaban que Jesús estaba predicando derrocar al César. Pensaban que Jesús era un subversivo que enseñaba a derrocar el gobierno del César. En verdad, sabían que Él era el Cristo. Sabían que Él era el Mesías. En verdad, los judíos hoy no saben eso. Han pensado diferentemente entre eso y hoy. Pero aquellos fariseos sabían que el Mesías iba a ser nacido como bebé y crecido, y sabían que Jesús era el Cristo. Nicodemo dijo eso, como lo encuentran en el capítulo 3 de Juan. Pero pensaban que él estaba predicando subversión y pensaban que serían decapitados y que perderían sus empleos, que probablemente serían aprisionados y entonces muertos como subversivos y enemigos del gobierno. Eso es porque querían hacerles saber a los altos gobernantes romanos que ellos estaban del lado de Roma y no del lado de Cristo, y que ellos querían matarlo. También supieron que él era humano y que él sería llevado a la muerte, así que quería matarlo. Ellos hicieron complot con Judas y le pagaron 30 piezas de plata para que viniera e identificara a Jesús. Eso muestra que no conocían la apariencia de Jesús. Él se parecía a cualquier otro judío del tiempo. Tuvieron que hacer que un hombre viniera e identificara cuál de aquellos judíos era Jesús. Así que aquí llegamos a ese tiempo, justo aquí. Judas también, que lo traicionó, conocía el lugar porque Jesús con frecuencia iba allí y venía con sus discípulos. Judas entonces, habiendo recibido una banda de hombres y oficiales, desde los sacerdotes oficiales y fariseos, ustedes ven, era la gente religiosa más alta que estaba detrás de todo esto y quería matar a Cristo. Los sacerdotes principales y los fariseos, y vinieron allí con lámparas y antorchas y armas. Bien, estaban armados y venían tras él, justo como un grupo armado llegó tras nosotros hace casi 2 años del gobierno. Jesús, por tanto, conociendo todas las cosas que habrían de venir sobre él,
avanzó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Ustedes notarán en sus Biblias que dice, yo soy Él, pero la palabra Él está en itálicas. ¿Ustedes ven eso? Él no fue escrito originalmente. Ellos suplieron eso. Cuando esto fue escrito por Juan, Él no escribió eso. Y Jesús no dijo, yo soy Él. Jesús dijo, yo soy. Ustedes regresan al tiempo de Moisés. Y Moisés dijo en la zarza ardiente, bien, mira, tengo que ir a Faraón. ¿Cómo voy a saber? Si intentara decirle que Dios me envió, ¿cómo decirle quién es Dios? Dios le dijo, dile, yo soy, me envió. El nombre de Dios es yo soy, o Yahweh. Significa el siempre viviente, el autoexistente, el eterno, el que vive eternamente. Y cuando Él dijo, yo soy, Él estaba diciendo que Él era Dios. Yo soy es el nombre de Dios. Es el mismo Yahweh, el siempre viviente, el eterno, el autoexistente. No hay una palabra en el lenguaje inglés que lo traduzca exactamente. Eso es porque uso la palabra el eterno, donde quiera que se usara en el Antiguo Testamento, tantas veces. Así que eso fue lo que él respondió. Ahora observe lo que pasó. Y Judas también, el cual... Bien, esto no menciona aquí, pero Lucas y Mateo mencionan, o uno de ellos, que Judas vino y le dio el beso de Judas, que lo saludó con un beso, y que él dijo que a quien quiera que besara, ese sería Jesús. Pero Juan no menciona eso. Y Judas también, que lo traicionó, estaba de pie con ellos. Tan pronto como Jesús les había dicho, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Ellos cayeron de espaldas. Supieron que estaba diciendo, soy Dios. Bien, como yo estaba explicando, los fariseos supieron todo el tiempo que Jesús era el Mesías. Sabían que era Dios en carne humana. Pero ellos pensaban que puesto que Él predicaba el Evangelio del reino de Dios y la tierra iba a gobernarse por el gobierno de Dios, que Él era un subversivo y predicaba que iba a deponer al César y al imperio de Roma. Tenían posiciones de gobierno en todas las escalas más bajas del gobierno del imperio romano y estaban temerosos por sus vidas porque perderían sus puestos y ser llamados y arrestados como subversivos. Eso es porque querían matar a Jesús. Ellos pensaban más en sus puestos que en el Mesías, aunque sabían quién era Él. Desde entonces, los judíos han negado que ese era Jesús y dicen que era un impostor. Pero aquellos judíos entonces supieron que no era un impostor. Sabían que era Dios y aún así querían matarlo. Desde entonces han pensado y han hecho confusión de todo. No saben qué hacer acerca de la Pascua. No guardan la Pascua. Ellos guardan los días de panes sin levadura. Y la noche a ser recordada, o muy recordada, la observan y la llaman Pascua. Los judíos lo hacen. He observado la Pascua y ese festival aquí en este país cerca de 4 o 5 veces en los últimos 12 años. Así que ahora, tan pronto como él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al piso. Estaban realmente impactados. Sabían en presencia de quién estaban, pero también supieron que él había venido en carne humana y que ellos podrían llevarlo a la muerte. Entonces él preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús de Nazaret. Ellos deben haber estado temblando en este momento. Jesús respondió, os he dicho que yo soy. Si por tanto me buscáis, dejad que estos se vayan.
Bien, ellos vinieron con guardias armados, justo como el gobierno vino con guardias armados contra la iglesia de Dios casi 2 años atrás. Y hay un paralelo que quiero presentar a medida que avancemos. Para que el dicho pudiera ser cumplido, el cual él habló, de aquellos que me diste, ni uno se perdió. Entonces Simón Pedro, habiendo desenvainado una espada, e hiriera al siervo del sumo sacerdote, y cortara su oreja derecha. El nombre del siervo era Malcos. Entonces dijo Jesús a Pedro, pon tu espada en la cubierta. La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la beberé? Bien, Mateo o Lucas o ambos explican cómo Jesús puso la oreja de nuevo y la sanó instantáneamente. Eso es porque ellos nada hicieron más con él en ese momento. Él sanó eso inmediatamente, pero Juan no menciona eso. Entonces la banda y el capitán y los oficiales de los judíos tomaron a Jesús y lo amarraron. Allí estaba Jesús, su mismo creador y hacedor, y ahora ellos lo amarraron. Solo quiero decirles que observen lo que ellos estaban dispuestos a hacer a su propio creador. Y lo condujeron hasta Anás primero, porque era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese año. Anás era el suegro del sumo sacerdote. Caifás era el sacerdote. Bien, Caifás era aquel que dio consejo a los judíos de que era pertinente que un hombre muriera por el pueblo, y él era el sumo sacerdote. Solo observe lo que estaba diciendo. Y Simón Pedro seguía a Jesús, y asimismo hizo otro discípulo. Aquel discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús al palacio del sumo sacerdote. Todo eso fue aquí dentro de la ciudad amurallada. Pero Pedro se mantuvo a la puerta afuera. Entonces salió aquel otro discípulo que era conocido por el sumo sacerdote y le habló a la guardia de la puerta. Tenían una guarda femenina y trajo a Pedro y dijo a la dama, la que guardaba la puerta, en cuanto a Pedro, ¿no eres tú también uno de aquellos discípulos de este hombre? Él dijo, no soy. Pedro comenzó a negar a Jesús. Esto demuestra cuán humano era Pedro antes de que recibiera el Espíritu Santo. Y los siervos y oficiales que estaban allí, que habían hecho fuego de carbones, porque hacía frío. Se estaba poniendo muy frío y era aún suficientemente temprano en primavera porque aún no era cálido y era de noche. Y ellos se calentaban entre ellos y Pedro se mantuvo con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote entonces preguntó a Jesús de sus discípulos, acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, hablé abiertamente al mundo. Aún enseñé en la sinagoga y en el templo, donde los judíos también se reúnen. Y en secreto dijo, nada he hecho. ¿Por qué me preguntas? Pregúntale a aquellos que me oyeron lo que les he dicho. He aquí, ellos saben lo que dije. Y cuando él había hablado esto, uno de los oficiales que estaba junto a él golpeó a Jesús con la palma de su mano diciendo, ¿respondes así al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, eres testigo del mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeaste? Yo diría al delegado general que nos atacó. Yo dije,
Si he hecho mal, acúseme de mal y póngame a juicio por el mal. Pero si no, ¿por qué nos golpea? Porque vienen e intentan someternos y hacen todo esto. Observen el paralelo aquí. Bien, hay una diferencia. Jesús no tenía que morir y Él no tendría que morir excepto porque Él había venido por aquel propósito, morir por nosotros. Él solo tuvo que morir por usted y por mí y por el resto del mundo. Él no tuvo que morir por sí mismo. Él nunca cometió delito. Nunca había hecho una cosa por la que tuviera que morir. Y nosotros no habíamos hecho una cosa por la que nos acusaran tampoco. Jesús hubiera resistido. Jesús no les hubiera permitido hacer esto. Él lo hizo por nosotros. Lo hizo al dar su vida por nosotros. Eso es por lo que Él vino del cielo, a morir. Bien, el tiempo había llegado y Él tuvo que hacerlo. Pero cuando Pablo fue puesto a juicio, rehusó ir a juicio a Jerusalén. Dijo, apelo a Roma. Pablo hizo exacto lo que hemos hecho. Algunos de nuestros antiguos miembros habrían dicho, bien, deberíamos habernos sometido. Ellos dijeron, Jesús se rindió. ¿Por qué no deberíamos rendirnos? Pero Jesús vino y murió por el resto de nosotros. Nosotros no morimos por alguien. Hay una gran diferencia cuando usted lo entiende. Bien, Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y Simón Pedro se mantuvo calentándose. Ellos dijeron por tanto a él, ¿no eres también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no soy. Bien, esas son 2 veces que él negó a Jesús. Dentro de solo minutos, uno de los siervos del sumo sacerdote, siendo su allegado, cuya oreja Pedro cortó, dijo, ¿no te vi en el jardín con él? Pedro entonces negó otra vez, e inmediatamente el gallo cantó. Se estaba acercando suficientemente la mañana cuando el gallo cantó, e inmediatamente el gallo cantó. Eso fue lo que Jesús dijo. Antes de que el gallo cantara en la mañana, me negarás 3 veces. Entonces condujeron a Jesús desde Caifás hasta el salón del juicio, y era temprano. Y ellos mismos no ingresaron al salón del juicio, a menos que se envilecieran, pues así ellos podrían comer la Pascua. Bien, ellos iban a tomar la Pascua después. Cristo ya había tenido la Pascua con sus discípulos. Ustedes ven, esto demuestra que ellos estaban tomando la Pascua en la noche de la fiesta que ha de ser muy recordada. Pilato entonces salió a ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y dijeron en cuanto a él, si no fuera él un malhechor, no lo habríamos entregado a ti. Entonces les dijo Pilato, llevadlo y juzgadlo de acuerdo con vuestra ley. Los judíos, por tanto, le dijeron, no es legal para nosotros llevar un hombre a la muerte, para que el dicho de Jesús pudiera ser cumplido, el cual él habló, señalando qué muerte él habría de tener. Entonces Pilato entró en el salón del juicio de nuevo. Esto es la sala de la corte, en otras palabras. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esta cosa de ti mismo? ¿U otros te dijeron de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Había antisemitismo. Aún entonces odiaban a los judíos. ¿Soy judío?
Tu propia nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero hoy no es mi reino en consecuencia. Pilato, por tanto, le dijo, ¿eres entonces rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para este fin he nacido y por esta causa vine al mundo, para que diera testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Ellos oyen su voz. Creen lo que Él dice. Mucha gente cree en Cristo, pero no cree en lo que Él dice. Oh, cuánta diferencia hay allí. Y la gente no se da cuenta de la diferencia. Pilato le dijo, ¿qué es verdad? Y cuando él había dicho esto, salió de nuevo a los judíos y le dijo, no encuentro falta en él del todo, pero tenéis una costumbre, que yo os libere a uno en la Pascua. ¿Deseáis por tanto que os libere al rey de los judíos? Entonces gritaron todos de nuevo diciendo, no este hombre, sino a Barrabás. Bien, Barrabás era un ladrón. Él era un verdadero criminal. Vengamos al capítulo 19. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y él fue golpeado para sufrir nuestros dolores físicos y enfermedades y males, para que pudiéramos ser sanados a través del Espíritu Santo en lugar de drogas y medicinas. La gente no cree eso hoy. Ellos no creen las cosas de Dios. Y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron de ropas púrpuras. Púrpura es el color de realeza. Y esto fue todo hecho en mofa y para hacer diversión de él, de su propio creador, el hombre que ahora se les permite llevarlo a la muerte. Él estaba muriendo por ellos para que algún día, en su juicio, cuando llegue, esto fue el juicio de Cristo, pero el juicio de ellos viene y ellos tendrán el chance de salvarse entonces. Salud al rey de los judíos. Y ellos lo golpeaban con sus manos. Pilato entonces salió otra vez y les dijo, he aquí se los presento a ustedes y que podáis saber que no encuentro falta en él. El intento de Pilato de quitarse, intentando salvar su propia piel, intentando echarle la culpa a la tierra, como dicen, y culpar a alguien más. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y la ropa púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí al hombre. Por tanto, cuando los principales sacerdotes y oficiales lo vieron, gritaron, ¡crucifícale, crucifícale! Allí estaba él. Había sido golpeado con 39 azotes. Había sido golpeado como probablemente ningún hombre jamás lo ha sido. Y los principales sacerdotes dijeron, crucifícale. Pilato les dijo, llévenselo y crucifíquenlo, porque no encuentro falta en él. Soy inocente, ven, yo no lo hice. Ustedes saben, Dios dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Él señaló a la mujer, ella me guió, ella la que es culpable. Él se dirigió a la mujer y dijo, mujer, ¿qué habéis hecho? Ella se dirigió al viejo Satanás, mira al diablo, él es el único que es responsable, él me engañó. Siempre culparían a alguien más. Los judíos le respondieron, tenemos una ley y por nuestra ley él tiene que morir, porque se ha hecho a sí mismo el Hijo de Dios.
Moisés se hizo el líder también. ¿No es verdad? Y yo me he hecho el líder. ¿Ven alguna similitud? No solo en cuanto a Jesús, sino que todos los hombres que habían de representarlo, todo es lo mismo. Cuando Pilato pues oyó ese dicho, era el más temeroso. Y entró otra vez al salón de juicio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? ¿De dónde provienes? Pero Jesús no respondió. Jesús había dado respuestas. Él iba a tener que ir y morir por el mundo. Y justamente iba a hacerlo. Entonces le dijo Pilato, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte y tengo poder para soltarte? ¿No sabes que soy más grande que tú? Ejerzo poder sobre ti. Y él dijo eso al mismo Cristo, al mismo Dios. Jesús respondió, podrías no tener poder del todo contra mí, excepto que te fuere dado de arriba. Por tanto, el que me entregó a ti tiene el más grande pecado. Bien, era un asunto solo del grado, el grado de pecado. Pilato había pecado, muy bien, pero los judíos que lo acusaron tenían el más grande pecado. Observen eso. Y desde entonces, Pilato buscó liberarlo. Pero los judíos gritaban diciendo, si lo dejas ir, no eres amigo del César. Ven que estaban temerosos del César. Pensaban que Jesús era subversivo. Quien quiera hacerse rey, habla contra el César. Cuando Pilato oyó ese dicho, trajo adelante a Jesús y se sentó en la silla de juicio, en el lugar que es llamado el pavimento, pero en el hebreo Gábata, y era la preparación de la Pascua. En otras palabras, era el día de la Pascua, el cual es la preparación para el día santo, que es la mañana después de la Pascua. Y la víspera, al comienzo de ese día, es la noche que ha de ser observada, la cual es una noche después de la Pascua. Pero ese es el comienzo de los 7 días de panes sin levadura. Ustedes ven, es muy claro aquí. Y aún algunas personas lo confunden y están comenzando a pensar que deberíamos observar la Pascua un día después del que lo hacemos. Pero Dios ha guiado a su siervo y ha guiado a su iglesia. La preparación de la Pascua y cerca de la hora sexta, significando, en otras palabras, que eran las 6:00 de la mañana al momento. Ustedes ven, había pasado toda la noche y él dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero la multitud gritaba, fuera con él, crucifícale. Pilato les dijo, ¿crucificaré a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos rey sino a César. El mundo no ha tenido Dios sino a Satanás. La misma cosa, exactamente, la misma cosa. Entonces él lo entregó. Pilato entregó a Jesús, por tanto, a ellos para ser crucificado. Y se llevaron a Jesús y se fueron lejos. Y él, cargando su cruz, avanzaba hasta el lugar llamado el lugar de la calavera. Eso es justo cruzando San Esteban, o la entrada de San Esteban, supongo que es, hasta la ciudad amurallada. Y yo quería llevar a las chicas e ir allí esta tarde, justo después de esto, y mostrarles la tumba del jardín donde Jesús fue enterrado. Él no fue crucificado en, ¿cómo es que llaman esto? La iglesia en la ciudad amurallada, que los católicos y protestantes y todos ellos llaman la iglesia del Santo Sepulcro.
No hay nada santo allí y Jesús no fue crucificado allí. Esa es una superstición católica. Y él, cargando su cruz, avanzaba hasta el lugar llamado el lugar de la calavera. Pueden ustedes verlo. Parece como si estuviera esculpido en la montaña. Y todavía hasta este día, 2000 años después, parece como una calavera, el lugar de la calavera, el cual es llamado en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron, en la parte alta allí, y dos otros con él, en cada lado y Jesús en el medio. Y Pilato escribió un título y lo puso en la cruz, y el escrito era, Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Bien, allí no está todo. Notarán que si ustedes toman a Marcos, Marcos dice un poquito más y Lucas tiene esto diferente. Y Mateo, ponga todo junto y ustedes tendrán. Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Tienen que ponerlos todos los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, juntos, para lograr lo que está escrito, porque esa es la forma en que la Biblia está escrita. Ustedes tienen un poquito aquí, un poquito allá. Este título entonces lo leen muchos judíos, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Ustedes ven, estaba cerca de la ciudad. Eso es donde está. Ellos intentan decir que estaba en la ciudad. Estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Entonces dijeron los principales sacerdotes judíos a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Él no iba a recibir órdenes de ellos. Entonces los soldados, cuando habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, cada parte a cada soldado, y también su abrigo. Bien, el abrigo era sin costuras, tejido completamente desde arriba. Eso demuestra que era de extraordinaria alta calidad. Soy criticado porque creo en la buena calidad. Así que Dios cree en la buena calidad y así Cristo. Ellos dijeron pues en medio de ellos, no la cortemos, sino echemos suerte. Y la suerte será para que la escritura pudiera ser cumplida que dice, dividieron mi ropa en medio de ellos y por mi vestidura echaron suertes. Estas cosas, por tanto, hicieron los soldados. Bien, eran soldados romanos, no judíos. Bien, de pie junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, y María Magdalena. Jesús había echado demonios de ella. Cuando Jesús vio, pues, a su madre y los discípulos a su lado, a quienes él amaba, el cual era Juan, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Entonces dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Por supuesto, los romanos católicos hacen muchas cosas feas de eso hoy. Y desde aquella hora, aquel discípulo la tomó y la llevó a su casa. Después de esto, Jesús, sabiendo que todas las cosas se habían cumplido ahora, para que la Escritura pudiera ser cumplida, dijo, tengo sed. Bien, había una vasija dispuesta llena de vinagre, y ellos se empaparon una esponja con vinagre y la pusieron sobre hisopo y lo pusieron sobre su boca
Por supuesto, sus manos estaban clavadas en la cruz. Él no podría coger algo. Cuando Jesús, pues, había bebido el vinagre, dijo, es el fin. Y él había dicho previamente, he terminado la obra, dijo él a Dios, ¿qué me has dado para hacer? Él terminó la obra que iba a hacer en la tierra, aquí, en este país donde estamos ahora. Pero su obra completa que Él está haciendo a través de nosotros no está aún terminada y no se ha terminado hoy. Y dobló su cabeza y entregó su espíritu. Bien, uno de los otros muestra que alguien vino y lo punzó en el costado con una lanza, y sangre brotó, y él se desangró hasta la muerte. Es su sangre la que paga el precio de nuestros pecados y nos perdona. Recuerden que su sangre no nos salva. Somos salvos por su resurrección y por su vida, y no por su sangre. Los judíos, pues, porque era la preparación. En otras palabras, el día de preparación para el sábado santo que llegaba en esa noche. Bien, esto es en la tarde. Porque los cuerpos no deberían permanecer sobre la cruz en el día sábado. Vean que el día sábado estaba llegando. Ese día sábado era jueves, que hemos probado. El Dr. Hay tiene artículos, pruebas desde calendarios y desde la astronomía de eso. Porque aquel día sábado era un gran día, no un sábado ordinario, ustedes ven. No era un sábado santo, era un gran día. Rogaron a Pilato que sus piernas pudieran ser rotas y que ellos pudieran irse lejos. Entonces vinieron soldados y rompieron las piernas del primero y del otro que estaba crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no rompieron sus piernas. Pero uno de los soldados con una espada punzó su costado. Bien, esto está un poco salido de contexto aquí. Y brotó de allí sangre y agua. Él no murió hasta después de eso. Él murió del de sangre que resultó de su costado. Y si ustedes chequean en Mateo, Marcos y Lucas, encontrarán que esto es cierto. Los copistas más tarde han transpuesto esto aquí. Y el que lo vio lleva registro, y su registro es verdadero. Y sabe que lo que dice es cierto, para que pudierais creer, porque estas cosas fueron hechas para que la escritura pudiera ser cumplida, que ni un hueso fuera roto. Y de nuevo otra escritura dice, ellos verán a quién traspasaron. Y después de esto, José de Arimatea, siendo discípulo de Jesús, pidió a Pilato si pudiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Él vino entonces y tomó el cuerpo de Jesús. Ellos envolvieron el cuerpo en cierta especie de tejido, y por supuesto, hay una gran controversia acerca del sudario que se ha supuesto que ha sido envuelto el cuerpo de Jesús. Tenemos artículos en La Pura Verdad acerca de eso. Ha habido controversia últimamente alrededor de la tierra sobre eso. Y vino también Nicodemos, que al principio vino a Jesús por la noche y trajo una combinación de mirra y perfumes, cerca de 100 libras de peso. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en ropas de lino. Ese es el sudario, con especias, a la manera como los judíos entierran. Ahora, en el lugar donde fue crucificado, había un jardín. Bien, él fue crucificado en la tumba del jardín, y en el jardín un nuevo sepulcro, en donde nunca hombre ha sido puesto. Allí tendieron a Jesús, por tanto, a causa del día de preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba muy cerca.
No había tiempo para llevarlo a algún cementerio lejos y lo enterraron justo allí. Espero que todos ustedes hayan estado allí. Pienso que puede ser que todos ustedes lo hayan hecho. He estado muchas veces. Bien, ese es el fin del estudio bíblico. Así que pueden apagar el micrófono.